En el nombre de Jesucristo. Vamos a ver un tema, hermanos, de la importancia de creer, pero también de creer y obrar. Porque en parte el pueblo de Israel creyó, pero no obró. Y es una de las cosas que Dios nos invita por su palabra para que nosotros, creyendo, obremos conforme a la palabra del Señor Jesucristo. Mire, vamos a leer algo, la ayuda del Señor Jesús. Por ejemplo, ahí en Éxodo vamos a leer el capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios sea glorificado en su palabra y que Dios nos ayude a todos en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo el Señor: bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento de sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Una promesa fiel, ¿verdad?, del Señor, hermanos, para su pueblo. Bendito sea el Señor Jesús. Y una de las cosas, hermano, nosotros debemos tener o considerar como creyentes de Dios, como creyentes de la palabra del Señor, es que creamos a su palabra, que realmente lo que Él habla, lo que Él dice, hermano, es verdadero. Y las promesas que Él dice o habla son fieles. Y que es muy importante que nosotros las pongamos en nuestro corazón, hermano, porque esto es lo que nos va a llevar, creyendo, nos va a llevar a obrar, nos va a llevar a hacer. Y todo esto es por la fe, esto es por la fe. Ciertamente la palabra del Señor, hermanos, la leemos, la creemos y obramos por fe. Obramos porque así el Señor nos enseña y creemos a su palabra. Al pueblo de Israel precisamente le faltó eso, hermano. No a todos, pero a gran parte del pueblo que salió de Egipto, muchos, hermanos, quedaron postrados y no llegaron por no mezclar fe, por no tener la fe. Es importante, hermano, que nosotros podamos tener la fe, la confianza, la certeza, la convicción de estas cosas y obrar. Mire, en esta parte, en el capítulo 4, mire, vamos a leer algo ahí. Alabado sea el Señor Jesús. Versículo 1 dice: entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán. Fíjese lo que le está diciendo Moisés al Señor. Ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido el Señor. Y el Señor dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y tornóse en una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y tornóse vara en su mano. Y luego dice el 5, mire: por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Señor le dice a Moisés, hermano: por esto te creerán, por estas señales. Y vamos a ir un poquito más adelante, hermano, y en el mismo capítulo, versículo 29. Gloria a Dios. Y fueron Moisés y Aarón
y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón todas las palabras que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. ¿Sí creyó, hermanos? Y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Pero, bueno, hay algo importante, hermano. ¿Por qué creyeron, hermano? Porque vieron esa obra ahí, hermanos. Había muchas cosas que el Señor, hermano, en sus promesas les había hablado a su pueblo, como lo que leímos en el capítulo 3, de darles una tierra, hermano, que fluye leche y miel, así lo leímos. Y esa promesa, hermano, no luego la iban a recibir. Iban a pasar un desierto, hermano, en el cual, ¿verdad? Pues iba a haber aflicciones, iba a haber pruebas para ser probados, por los cuales, hermano, pues muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida. El Señor ya les había prometido eso. Si ellos lo hubieran creído por fe, confiando en el Señor, hubieran podido llegar a esa tierra prometida. Aquí ellos vieron las señales y el Señor se lo dijo a Moisés que por esas señales le creerían. Y dice que el pueblo creyó, y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Y le vamos a ir hasta el capítulo 14 de ahí mismo. Alabamos al Señor Jesús. Damos gloria a Dios por su palabra. En el capítulo 14, en el versículo 10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Mire el pueblo, hermanos. Ya habían creído, vieron las señales, creyeron, pero llegó un momento, hermano, de aflicción, una situación complicada para ellos. Los egipcios, Faraón, su ejército, iban tras ellos, y en su momento, hermano, la duda, se olvidan, empiezan a murmurar, empiezan a decir: ¿por qué? ¿Por qué nos ha sacado? Para que muramos en el desierto. Dice el 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Alabamos al Señor Jesús. Y dice el 14: el Señor peleará por vosotros, esto le dice Moisés, y vosotros estaréis quedos. Y entonces el Señor le dice, el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela, y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Un momento, el Señor considera, hermanos, la situación, y le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen, que marchen, que prosigan. Porque llegaba alguna situación, hermano, y ellos empezaban a menguar el ánimo, empezaban a claudicar, querían regresar a Egipto. Y el Señor le habla a Moisés: no clames a mí, y tú alza tu vara, di al pueblo que marche, tú haz tu trabajo. Por el propósito que él tenía de libertar a su pueblo. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Y mire lo que dice el 21: y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo el Señor que la mar se retirase por recio viento oriental de toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Algo maravilloso, hermano, una obra que nosotros no la hemos visto, pero que la creemos. Amén, hermanos.
Creemos por la palabra de Dios, que es la verdad. Y dice el 23, y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio de la mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que el Señor miró al campo de los egipcios desde la columna de la fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios, y quitóles las ruedas de sus carros y trastornólos y gravemente, dice. Y entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella, y el Señor derribó a los egipcios en medio de la mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en la mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. 30. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Y 31 dice: y vio Israel, fíjese, aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés. Ahí dice otra vez: y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Pero mire, ellos, hermano, conforme veían las obras maravillosas de Dios, creían. Y mire, ya al 15:1, esta parte dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y al que él subía. El Señor es mi fortaleza y mi canción, hame sido por salud. Este es mi Dios, y a este engrandeceré. Dios de mi Padre, y a este ensalzaré. Ellos empezaron a cantar después de aquel grande hecho, hermanos, y creyeron al Señor. Salmo 106, alabamos a Cristo. En el Salmo 106 dice ahí la palabra del Señor Jesús. Qué bueno es Jesucristo, hermanos. No hay comparación. Gloria a Dios. Versículo 106:7. Fíjese lo que dice aquí, hermano. Nuestros padres en Egipto, ¿qué dice, hermano? No entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermejo o en el mar Rojo. Pero dice el 8, los salvó empero por amor de su nombre, para hacer notoria su fortaleza. Y reprendió al mar Bermejo y lo secó, e hízoles ir por el abismo como por un desierto. Lo dice el 10, y lo salvó de mano del enemigo, y lo rescató de mano del adversario. Y cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó uno de ellos. Pero fíjese el 12, entonces, ¿qué hicieron, hermano? Creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Ese fue el suceso del capítulo 14 y el capítulo 15, hermano. Creyeron, hermano, a sus palabras cuando vieron aquel grande hecho, y cantaron su alabanza. Pero dice el 13, apresuráronse, olvidáronse de sus obras, no esperaron en su consejo. Números 14. Creían, hermano, porque veían, pero no obraban, hermano. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que creamos y obremos, porque conviene, hermanos, obrar. Alabamos al Señor Jesús. Capítulo 14, versículo 1.
Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3 del capítulo 14 de Números. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vea, hermanos, la situación de Israel, hermanos. Dios bendiga a Israel, hermanos. Y vea esta situación, hermanos, después de haber visto maravillas y de que, como vimos, creyeron en su momento. Pero después, hermano, entraban en una situación de rebeldía, en una situación de murmuración, de quererse volver a Egipto, y de muchas situaciones, hermanos, que no eran buenas ni correctas delante del Señor. 4. Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Vea a estos hombres, hermano, hombres que se esforzaron para servir al Señor, hombres que entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb, hombres que se les podía ver, hermano, que creían a Dios. Ellos fueron, de hecho, entraron a la tierra, vieron la tierra y experimentaron que era buena, así como el Señor les había hablado. Solamente, hermano, que no habían creído del todo el pueblo de Israel, hermanos. Y le dice en el 8: si el Señor se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esa es la promesa que el Señor les había dado. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y lo dice: ¿hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vea, hermanos, veían, creían, pero el Señor les habla, les dice: ¿hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Alabamos a Cristo. Y es que, hermanos, el pueblo de Israel, hermano, fue rebelde. Gloria a Dios. Volvemos a bendecir a Israel. Dios lo bendiga. Y allá dice la carta del escritor a los Hebreos, capítulo 4. Gloria a Dios. Bendecimos a Cristo. Gracias a Dios, hermano, por la palabra que es la verdad. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Y luego dice el 2: porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe, hermanos.
Esta parte, hermanos, es importante que nosotros la podamos ver y analizar también. Hebreos 4, 1 y 2, de nuevo. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Sí se nos ha hablado la palabra a nosotros, hermano. Amén. Pero a ellos no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra a los que lo oyeron, hermano? Porque no mezclaron fe, hermano. Creían, hermano, creían en su momento, pero después se olvidaban, hermano. El Evangelio de Juan, alabamos al Señor Jesús. Capítulo 20. Y a Dios, aleluya, Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Versículo 27. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Fíjese, hermano, también Tomás en su momento, ¿verdad? Dudó, no creyó que el Señor había resucitado. Dice el 28, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero vea el 31. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos la palabra de Dios, hermano, más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta palabra es fiel, hermano. Esta palabra, hermanos, debemos creerla. No, lejos sea de nosotros que le digamos al Señor, muéstranos que tu palabra es verdad. No, hermanos, muéstranos una señal, Señor. No, hermano, hay que creer la palabra, hay que creer a su palabra. Alabamos al Señor Jesucristo. Miren, Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Precisamente, hermanos, cuando leemos ahí, bienaventurados los que creyeron y no vieron, muchos hermanos de los profetas, de hombres de Dios, estuvieron, hermano, ellos creyendo a su palabra en el tiempo de la manifestación de Cristo, del Salvador, de las cosas que iban a pasar o a acontecer, aún de la vida eterna, de la salvación de su alma. Versículo 1-2 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y lo dice, porque por ella alcanzaron testimonio. ¿Quiénes, hermano? Los antiguos. Alabamos al Señor Jesús. Voy a abreviar un poquito y voy a ir al versículo 20, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe, Jacob muriéndose bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Y lo dice el 22, por la fe, José muriéndose se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Alabamos al Señor Jesús. Y vea un poquito más atrás, versículo 13.
conforme a la fe, ¿qué pasó? Murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. ¿Pero qué más? Creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Pero ellos creyeron y obraron, hermano. Ellos creyeron y hicieron. Así es que el Señor también nos quiere hacer que nosotros obremos también, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Qué bueno es el Señor, hermano. La palabra del Señor, pues, hermano, es para nosotros, hermano, para que la creamos y obremos y un día tengamos esperanza. Un día podamos estar con el Señor Jesucristo para siempre. ¿Cuántos de nosotros la hemos creído, hermanos? ¿Cuántos de nosotros vamos obrando, vamos haciendo conforme a lo que el Señor nos ha enseñado? Usted considere, hay que considerar esta palabra y ver qué tanto estamos haciendo, hermano. Porque, mire, considero en esta parte cuando alguien cree a la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos, pero mire, ahí en el Evangelio según Marcos, capítulo 15. Vamos a leer el capítulo 16, mejor dicho, hermanos, disculpen. 16. A nosotros se nos ha evangelizado, hermanos. Gracias a Dios porque se nos evangelizó con el Evangelio de Jesucristo. Amén. 16:15 y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta palabra, hermanos, en el mandamiento que el Señor le dio a su pueblo, se ha extendido por muchos lugares, hermanos. Este Evangelio se ha predicado a mucha gente. Pero mire ya lo que dice el 16. El que creyere, porque alguien podría decir en esta parte, ¿verdad? Bueno, yo creo a la palabra, yo sé que es la verdad, pero no me quiero bautizar. Pues, hermanos, creer, ¿y qué más hay que hacer, hermanos? Creer y obrar, hermanos. Porque alguien sí puede decir así, hermanos. Sí, yo sí creo que la palabra es verdadera. Yo sí creo a la palabra de Dios. No, sí, es que es la verdad de Dios. Entonces dice, bueno, si crees a ella, bueno, tienes que bautizarte también. No, eso sí, yo no, porque yo ya me bauticé o yo no creo a eso. No. Tenemos que creer, hermano, y obrar. Alguien que dice que cree la palabra de Dios y no obra la siguiente, lo que le sigue hacer, hermano, pues solamente creyó como el pueblo de Israel, pero no alcanzó la tierra prometida. El que creyere, ya creo, bueno, ya hay que obrar, pues viene el arrepentimiento, hermano, las obras, los frutos, las cosas que tiene que hacer para bautizarse. Pero el que creyere y fuere bautizado, este es el que será salvo, hermanos. Mas el que no creyere será condenado. Bien puede decir alguien, no, yo creo a la palabra, pero no creo en el bautismo. Yo creo a lo que dice la Biblia, pero no veo necesario bautizarme. Pues entonces no está creyendo como Dios nos lo enseña para poder ser salvos. Entonces tenemos que creer y obrar. Ahora fíjese, todo esto, hermanos, es por la fe también. Cuando uno es perdonado, cuando uno es bautizado, que acepta uno la palabra, recibe la palabra, la cree, se prepara, se bautiza, uno cree plenamente, hermano, por fe, que ahí fueron perdonados nuestros pecados, hermano. Y entonces, esa parte, pues es muy importante, porque así es como vamos caminando por fe.
creyendo y obrando, creyendo y haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Alabamos a Cristo. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Mira, hay una escritura ahí en el versículo, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, también hay algo también del bautismo. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a llegar a la tierra prometida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 40. Amén. Hablando del Señor Jesucristo, dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Estos hombres, hermano, que el Señor había mandado que se predicase, que se hablara la palabra de Dios, ellos, hermano, como testigos, hablaban de la resurrección de Jesucristo, hablaban de lo que había sucedido. Y esto, hermano, también lo comento porque muchos no creían que Él había resucitado, hermanos, hasta que lo vieron. Y nosotros realmente no lo vimos, pero sí lo creemos que Él murió y resucitó. Y lo dice el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, fíjese, hermano, creen, se preparan y reciben el perdón de sus pecados por su nombre. Entonces, es una manera, hermano, que se considera que cuando alguien cree, se prepara, obra y hace, hermanos. Hechos 2, miren, también ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 38, le damos la gloria a Dios por su palabra. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dice a estos hombres, hermano, bueno, el 37, cuando le dice, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque él les acababa de decir, hermano, que ellos habían crucificado al Señor, y ellos, pues compungidos de corazón, preguntan: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos. No nada más se compunjan de corazón, no nada más sientan ahí un remordimiento, sino que obren arrepentimiento. Y después, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabamos al Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, eso es importante, recibir su palabra, fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían, ¿cómo estaban, hermano?
juntos y tenían todas las cosas comunes o en común. Esto es importante, hermano, que nosotros que hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos obrado, hermano, arrepentimiento y que hemos hecho pues lo que el Señor nos ha hablado y hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, es necesario permanecer juntos, hermano. Ahora, podríamos decir, ¿de qué manera podríamos estar juntos? Bueno, si lo vemos de esta manera, pues así es que cada vez que nos congregamos, pues ahí nos juntamos. Es más que eso, hermanos. Es más que eso. Es más que solamente congregarnos. Es, hermano, todos los que creemos estar juntos, ser unánimes, dice el 46, y perseverando unánimes, ¿sí dice así, hermano? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una enseñanza muy grande aquí, hermanos. Perseverando unánimes, cada día en el templo. Bueno, sabemos que el templo pues, es la iglesia, somos nosotros. Si nos reunimos, hermano, que ese templo o esa comunión sea todos unánimes. Y también en las casas, juntos con alegría y con sencillez de corazón. Ahora, vamos a comentar algo. Si hay un trabajo que hacer, hermano, como iglesia, le pregunto, ¿será usted unánime si no está ahí? Digo, eso es lo que está diciendo ahí, que todos los que creían estaban juntos, juntos en las luchas, juntos en las pruebas, juntos en la iglesia, juntos, hermano, también en el evangelismo, juntos, hermano, ¿en qué más? En la oración, juntos en el ayuno, juntos en... Hay bastantes cosas, hermano. Muchas cosas, hermano, en las que abarca. Entonces, bueno, yo pues si yo creí, ya me bauticé, pero ya sabes que no, yo esto no, hermanos, yo con los hermanos no paz de Cristo, hermano. No estamos obrando conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Entonces necesitamos obrar conforme el Señor nos está hablando y nos dice que todos los que creían estaban juntos. Esa es una manera de obrar para estar juntos todos y tenían todas las cosas en común. Mire, aquí vendían sus posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno necesitaba. Y perseveraban. No, hermanos, la verdad que tenemos mucho que aprender de la iglesia primitiva. Y perseverando unánimes, juntos en el templo, cada día. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. A veces, no, yo no me quedo, yo no estoy con ellos, yo no quiero. No, paz de Cristo. Bueno, yo no sé si suceda, yo solamente le estoy comentando algo que puede pasar, y si es así, que no sea así, hermanos. Tenemos que considerar que tenemos que comer juntos con alegría y con sencillez de corazón. No menospreciando, no haciendo menos, no quitando, no, con el hermano sí, con el hermano no, con él sí, porque con él no, juntos. Si usted ha creído, yo he creído, hemos sido bautizados, hemos sido añadidos a la iglesia, tenemos que estar juntos en todo, hermanos. Ahorita voy a leer aquí una escritura, pero quiero leer el 47, dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, hermanos. Qué importante que usted y yo, bueno, por ejemplo, ustedes que están aquí en San José de Gracia, que los puedan ver unidos, hermanos. Que el pueblo de San José de Gracia vea que este pueblo alaba a Dios. Y que este pueblo, hermano, tiene gracia de Dios. Y el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Por eso que se mueve ahí la unción, la gracia y el poder de Dios por medio de la comunión en Cristo, hermanos. Y me acordé de esta escritura, mire, ahí en el capítulo 12 de aquí del libro de los Hechos. Tome en cuenta esto, hermano, porque si no estamos obrando
O solamente estamos creyendo, pero yo creo a mi manera y no obro. Pues no, tampoco eso no va a funcionar, hermano. Que Dios nos ayude a todos, en el nombre de Jesucristo. Y esto es para que nosotros podamos, pues, continuar en el camino del Señor Jesucristo. Mire, capítulo 12, versículo 1. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. Qué tremendo, hermano, cuando, pues, en algún lugar, en algún momento, empiezan, pues, como en este caso, la persecución contra los hermanos, hermano. Tanto dice que el 2 dice, mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan, mencionando a Herodes. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó delante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Y habiéndole preso, pusóle en la cárcel, entregándole a 4 cuartillones de soldados que le guardasen, queriendo sacar al pueblo después de la Pascua. Pero dice el 5, así que Pedro era guardado en la cárcel. Y la iglesia, ¿qué hacía la iglesia, hermano? Sin cesar oración a Dios por él, hermano. La iglesia estaba unánime, clamando y suplicando por Pedro. O sea, creyendo y obrando, hermano. Creyendo y en comunión. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabamos al Señor Jesús. Dice el 7, y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo, levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo al ángel, cíñete y átate sus sandalias, y lo hizo así, y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme. Dios obró, hermanos, Dios obró. ¿Qué faltará entonces en la iglesia del Señor, hermano, para ver estas maravillas? Nos faltará unión, hermano. Nos faltará más comunión, ser más unánimes. Mire, hay veces, hay momentos, hermano, que cualquier cosa puede dañarnos, puede afectarnos, puede hacer, hermano, que alguno de los de la iglesia de Jesucristo que han creído se enoje, se moleste, se desanime y que no esté unánime y que no se añada o se una, hermano, para la oración o para ciertos trabajos que se tienen que hacer. Hermanos, y eso, la verdad, hermanos, no le agrada a Dios. Por eso es que necesitamos nosotros, si hemos creído y si hemos sido añadidos a la iglesia y si han sido perdonados nuestros pecados, tenemos que estar unánimes todos, hermano. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Porque eso es importante, hermano, para que todos podamos seguir adelante hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, hay una escritura ahí mismo, ya que estamos en el libro de los Hechos, capítulo 11. Gloria a Dios. Y ahí cerquitas, versículo 20, amén. Y de ellos había unos varones ciprios, cirinenses, los cuales entraron a Antioquía. Hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué hacían estos hombres, hermano? Anunciaban el evangelio del Señor Jesús, hermano. Pero vean el 21. Y la mano del Señor era con ellos. Qué maravilloso, hermano.
Si nosotros, hermano, unánimes, podemos compartir, hermano, la palabra, anunciar el evangelio unánimes, la mano del Señor va a ser con nosotros, con el pueblo. Y dice, y creyendo, gran número, ¿qué hizo, hermano? Se convirtió al Señor. Fíjese la situación, hermanos. ¿Qué tan importante es, hermano, creer, estar unánimes, obrando, anunciando el evangelio del Señor Jesús? Porque para eso somos llamados, para que la mano del Todopoderoso, del Señor, sea con nosotros, y que en el nombre de Jesucristo, por fe, porque también eso lo hacemos por fe, no sabemos quién se va a convertir o quién no, pero no vamos a decir, es que no se convierten, ya no voy a trabajar. No, hermano, nuestra fe y nuestra confianza tiene que ser en el Señor, que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo tengo que hacer el trabajo, tengo que estar unido para hacer esto. Creyendo, gran número se convirtió al Señor. Quizá ahorita no, quizá más adelante, pero en su tiempo el Señor obrará, hermano. Y dice el 22, y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué es lo que le llegó a sus oídos, hermano? ¿Cómo se estaban convirtiendo? Miren, a veces, hermano, nosotros escuchamos en otros lugares que se está predicando la palabra y está obrando el Señor. ¿Usted qué dice? Gloria a Dios. ¿O no se goza? Ahora, fíjese, en esa parte, como es, y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Es, por ejemplo, que usted escuche, hermano, en otro lugar, que hay un lugar por ahí donde se está hablando la palabra y se están convirtiendo almas, y que llegue a nuestros oídos. ¡Ay, gloria a Dios! Eso tiene que obrar en nosotros, hermano, para obrar también. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, el cual, como llegó y vio que, hermano, ¿qué vio ahí? La gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que permaneciésemos en el propósito del corazón en el Señor. Cualquier cosa nos desanima, hermano. No. Que las palabras del Señor nos provoquen, nos alienten, nos motiven, nos exhorten. Quizá también nos amonesten, hasta nos reprendan, pero por nuestro bien, para permanecer en el propósito del corazón en el Señor. Alabamos a Cristo. Así que no, hermano, no desmayemos, porque hay trabajo que hacer. Si usted ya creyó, gloria a Dios, pero hay mucha gente, hermano, que no ha creído. Y si ya creyó, pues hay que obrar. Y si ya se arrepintió y si recibió perdón de pecados, pues con mucho más razón. Capítulo 18 de ahí mismo, hermano. Alabamos a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 18, versículo 8. Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué bueno, hermanos. Qué bueno es esto, hermano, cuando cree una familia, hermanos, que pues nunca ha tenido esta enseñanza y de pronto llega a su casa la palabra del Señor y cree con toda su casa
Y muchos, hermanos, dice que de ahí, de los corintios, o sea, de los que estaban ahí, oyendo. O sea que muchos pueden oír, y al oír, ¿qué puede pasar, hermano? Creen, hermanos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermano, tenemos que creer y obrar, porque así los que creen también van obrando y eran bautizados. Bendito sea el Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 8, hermano. Le damos la gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos, hermanos. Capítulo 8, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Fíjese, hermano, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tan importante, hermano, es esto, verdad? Cuando les dice Jesús a los judíos que le habían creído. Yo te creo, Jesús. Bueno, si tú has creído a mi palabra, tienes que permanecer en ella. Tienes que obrar conforme a lo que yo te mande. Tienes que hacer lo que yo te enseñe. Es cierto, hermano, que quizá no todos, así como no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son doctores o maestros. Quizá, hermano, puede decir, no, es que yo no, por eso, no, es que, hermano, cuando tú estás unánime y permaneces en la palabra, en lo que Dios nos manda, hasta agarrar un folleto y compartirlo, o hacer una oración por alguien, hermano, tú estás obrando, no necesitas ser pastor. Porque tu capacidad, Dios va a obrar en ti y te va a dar el don que tú puedas obrar, o lo que tú alcances, o lo que tú puedas ejecutar en su tiempo. No va a atar una carga que no puedas llevar. Pero si tú te justificas y tú dices, no, es que yo sí he creído, pero esto no me gusta hacerlo. No, es que tú no estás permaneciendo entonces en la palabra. Si somos verdaderamente sus discípulos, o para permanecer siendo sus discípulos, tenemos que permanecer en su palabra. Y esto, hermano, es a los que creen, porque alguien que no cree, pues sencillamente, ¿sabes qué? Yo no creo, yo me alejo, yo me aparto, yo no quiero nada. Bueno, pero si usted ha creído y aún más ha recibido el perdón de pecados, hermano, pues gloria al Señor Jesucristo. Es para permanecer en su palabra y ser verdaderamente su discípulo. Alguien que le sirve al Señor Jesucristo, entonces creyendo y obrando, creyendo y haciendo lo que el Señor nos mande. Capítulo 12 de ahí mismo del Evangelio según Juan. Si queremos ir a la vida eterna, hermanos, gloria a Dios, Dios nos ayude para seguir perseverando en su palabra. Capítulo 12,
versículo 42. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Qué triste, ¿verdad, hermano? Que alguien crea a Dios y por causa de alguien, hermano, no pueda obrar, no pueda ser un discípulo del Señor. Que en esta parte, hermano, había una causa y eran los fariseos. No lo decían por temor, por alguna razón. Bendito sea Dios, hermano, por no ser echados de la sinagoga. A veces, hermano, fíjense cómo pasa, hermanos, en el mundo. A veces alguien que crea la palabra, pero cuando sabe que la familia se le molesta, cuando sabe que la religión en la que se encuentran o la denominación en la que están se los prohíbe, y por miedo a, no sé, a ciertos hombres religiosos, no quieren, creen, pero les da miedo. No obran, hermano, no obran. Pero si nosotros hemos obrado, gloria al Señor Jesucristo, es para seguir obrando si hemos creído en el Señor. 43. Porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Bendito sea el Señor Jesús. Y seguimos leyendo el 47. Y el que oyera mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Entonces, esta palabra, hermanos, es de Dios. Mire, aquí cuando dice, gloria al Señor Jesucristo, el 49, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió. Cristo, hermano, usted sabe que es el verbo, es la palabra. Entonces, ¿de dónde sale la palabra? Sale de Dios. No dice que la misma Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿de dónde sale la palabra? De Dios, de su boca. El Padre es Dios, hermano, es Jesucristo, y sale su palabra. Su palabra fue enviada para nosotros, que salió de Él mismo. Alabamos a Cristo. Y esa palabra, hermano, es la que se nos ha hablado a nosotros. Esa palabra que sale de Dios. Y no es que haya dos, hermano. No sé si me explico. Mire, nosotros o cada ser humano tenemos una palabra. ¿Y esa palabra de dónde sale, hermano? ¿No sale de usted? ¿Y usted sigue siendo el mismo? ¿O son dos, hermano? No. Entonces, de Dios sale la palabra que es Cristo, hermano, y sigue siendo el mismo, pero sale esa palabra que fue enviada. Esta palabra para que nosotros fuéramos edificados,
para que nosotros la tomáramos en cuenta y la creyéramos y obráramos para hacer su voluntad. Aunque a veces, como se nos predicó alguna vez que escuché una predicación, tengamos que sufrir, hermanos. Que Dios nos ayude. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos recibir esa palabra y obrar y asimismo compartir para que los demás hermanos puedan también creer. Esperando en el Señor que entendamos que es necesario creer y obrar y estar siempre juntos para que Dios sea glorificado y que haya bendición en la iglesia de Jesucristo.